en lenguaje. Esta es la clase número 20. Nuestro objetivo de la clase es leer textos significativos aplicando sus conocimientos de las 5 vocales y las consonantes que hemos aprendido hasta el momento. Por lo tanto, lo que hoy día yo los hago, ¿no es cierto? Los invito a que leamos una fábula, ¿ya? Para poder adentrarnos a esto de la lectura, ¿no es cierto? Y comprensión de un texto, en este caso, ¿no es cierto? Una fábula. Yo les traje una historia para compartir antes. Ya la historia se llama El queso. Ya dice así: había una vez un abuelo y una abuela que vivían en una granja. En la granja tenían una vaca. La vaca daba leche y los abuelos hacían queso. Un día el abuelo preparó un queso grande, tan grande como nunca lo había hecho. La abuela lo guardó en la despensa para repartirlo entre los nietos. Aquí, ¿no es cierto?, nos dicen que la despensa es un mueble para guardar los alimentos que pueden, ¿no es cierto?, estar o no estar en la cocina de nuestros hogares. Pero sucedió que en la noche entró un ratón y se comió el queso que tenían que tenían la abuela y el abuelo. Vino entonces el gato y cazó al ratón que se había comido el queso que tenían la abuela y el abuelo. Vino entonces el perro y mordió al gato que cazó al ratón que se comió el queso que tenían la abuela y el abuelo. Vino entonces el palo y le pegó al perro que mordió al gato que cazó al ratón que se comió el queso que tenían la abuela y el abuelo. Vino entonces el fuego y quemó el palo que le pegó al perro que mordió al gato que cazó al ratón que se comió el queso que tenían la abuela y el abuelo. Dígame. Ellos querían comerse el queso, por eso la mordieron. No lo sabemos, vamos a descubrirlo ahora. ¿De quién es ese perro? Vino el gato y apagó el fuego que quemó el palo que le pegó al perro que mordió al gato que cazó al ratón que se comió el queso que tenían la abuela y el abuelo. Vino entonces el buey y se bebió el agua que apagó el fuego que quemó el palo que le pegó al ratón, o sea, al perro que mordió al gato, que cazó al ratón, que se comió el queso que tenían la abuela y el abuelo. Esto, ¿no es cierto?, es un cuento español, que además algunos a lo mejor lo hemos escuchado porque hay como una versión de canción infantil que tiene que ver con la chiva. Estaba la chiva debajo del agua cantando. No sé si la conocen. Tiene algo, ¿no es cierto?, que ver con... Mi papá me cantaba antes esa cuando tenía 4 años. Sí, ¿no es cierto? Entonces tiene que ver también con eso. Entonces, nosotros aquí nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que nos va con esta historia que yo les traje, este cuento español, ¿no es cierto?, nos va contando una historia de una forma diferente porque usa, ¿no es cierto?, elementos para señalar ciertos personajes que participan, ¿no es cierto?, o elementos que participan en la historia, de tal forma que a nosotros nos sea, ¿no es cierto?, más fácil tal vez comprender lo que está ocurriendo. Y después, ¿no es cierto?, nos trae un glosario de qué significa cada imagen, ¿no es cierto? Esta significaba vaca, el vaso significaba leche, este trozo significaba queso, ratón, gato, perro, palo, fuego, agua y buey. Entonces, la pregunta sería, ¿quién de estos personajes que tenemos acá adelante, ¿no es cierto?, se comió el queso que había hecho el abuelo para los nietos que iban a ir a visitarlo? El ratón. El ratón. El ratón, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces,
La gracia, ¿no es cierto?, de que cuando nosotros leamos cualquier tipo de texto, que puede ser una fábula, un cuento, ¿no es cierto?, un poema, tratemos, ¿no es cierto?, siempre de identificar qué es lo que está ocurriendo en la historia, quiénes son los personajes que participan. Así que lo que yo los voy a invitar entonces ahora es a sacar su libro, Entonces, el viste que libro tenés que de estudio del lenguaje, y nos vamos a ir a las páginas 64 y 65, para que podamos entonces, ahora sí que sí, escuchar una fábula y saber qué nos quiere contar esta fábula. Listo.